Celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad. Cada año solemos pasar por encima de este día un poco de puntillas, como tratándose de un misterio incomprensible del que no podemos sacar pues un provecho para nuestra vida, y es exactamente al revés. Un misterio se distingue de un problema no porque no se pueda entender en absoluto, sino porque no se puede entender del todo. Un problema es un misterio gnoseológico, es una ausencia de conocimiento que hay que procurar resolver. Y así, por ejemplo, cuando llega la policía al lugar del crimen, tiene por delante un problema, tiene que descubrir quién lo ha cometido. O quien se enfrenta a un crucigrama tiene un problema, tiene que resolverlo. Pero los misterios son realidades que no caben en nuestra cabeza y que no hemos de resolver, sino que más bien nos explican a nosotros, nos envuelven, son más grandes que nosotros mismos. Pero cada vez las podemos entender un poco más, y en la medida en que lo entendemos, aunque sea de manera muy modesta, mejor, nos enriquece como nada. Así es el misterio de la Santísima Trinidad. Dicho de manera hiperesquemática, tal como conocemos hoy el misterio de la Trinidad tiene como unos pasos. En primer lugar, en el Evangelio, en distintos momentos, el Señor va revelando de manera absolutamente natural este misterio. Los apóstoles en una ocasión vuelven con Jesús de Cesarea de Filipos y les hace una especie de examen para ver cómo van asimilando, cómo van entendiendo. Compuesto de dos preguntas. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y todo el mundo estaba de acuerdo en que Jesús era alguien especial, pero lo encasillaban en un concepto domesticado, algo comprensible, un profeta. Incluso decían un profeta que ha resucitado, es decir, un concepto acompañado de un milagro, pero en cualquier caso comprensible. Y Jesús les pregunta a ellos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro, en representación del resto, contesta: tú eres el Hijo de Dios. Estamos acostumbrados a escuchar esta expresión, pero han pasado 2000 años desde entonces. Pero Pedro es imposible que entendiese, porque no existe un concepto de Hijo de Dios. Sí de profeta, hay más profetas, pero no de Hijo de Dios. No, ni había habido antes, ni habría después, ni cabe en la cabeza este concepto. Existían los emperadores que se proclamaban hijos de Dios por motivos de orden público, pero todo el mundo sabía que no era así. Estaban también los mitos, los dioses míticos, que también eran dioses y tenían hijos, pero todo el mundo sabía que era literatura. Pero Jesús era alguien de carne y hueso que se mostraba como Hijo de Dios. Aquí en esta expresión se juntan dos experiencias de los apóstoles. En primer lugar, comprueban la autoridad divina de Jesús. Resucita muertos, cura todas las enfermedades, calma las tempestades, tiene una autoridad divina, es Dios. Pero, en segundo lugar, comprueban también, de manera más misteriosa todavía, que Él atribuye esa autoridad a su condición de hijo. Que cada vez que reza, se dirige a Dios llamándole Padre, Papá, incluso Papaíto. En el Antiguo Testamento ocurre en algunas ocasiones, unas 15, en que se llama a Yahvé Padre de Israel, porque Israel es el fruto del pacto de Yahvé con Abraham. Pero Jesús en el Evangelio aparece llamando a Dios Padre 170 veces, y siempre en un sentido estricto de Padre mío. Y estas son las dos experiencias de los apóstoles. Autoridad divina, condición de hijo. Tú eres el Hijo de Dios. Si pasamos del Evangelio, la Escritura, a los primeros siglos del cristianismo, comprobamos que efectivamente los cristianos recibieron este contenido de los apóstoles. Y en las cartas de San Pablo, por ejemplo, hay muchas expresiones del tipo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que es de segunda carta a los Corintios. O en la liturgia del bautismo en Roma se realizaba ese rito preguntando
a quien se bautizaba 3 veces: ¿crees en Dios Padre? ¿Crees en Dios Hijo? ¿Crees en Dios Espíritu Santo? Y era sumergido en el agua. Esa triple pregunta con el tiempo se fue glosando, se fue ampliando y formó lo que hoy conocemos como el credo corto de los que rezamos los domingos en la misa. Así que tenemos la escritura, tenemos la tradición, tenemos en tercer lugar la reflexión de los primeros cristianos. Entre persecución y persecución, fueron 10 las olas de persecuciones que sufrieron en los 4 primeros siglos los cristianos, y sobre todo a partir del año 313, con el Edicto de Milán, que concedió la libertad religiosa en el imperio, los cristianos se dedicaron a intentar entender un poco este misterio y cómo se podía conjugar la unidad de Dios con la Trinidad de personas. Y algunos, con muy buena intención, propusieron fórmulas que en realidad lo único que conseguían era diluir el misterio, convertirlo en problema. Y así, por ejemplo, hubo quien dijo, los modalistas, ¿no?, que el Padre, el Hijo y el Espíritu son 3 modos de presentarse a Dios, como 3 caritas de Dios. Pero evidentemente Jesús, cuando se va a retirar a rezar al Padre, no se retira a rezar consigo, o cuando dice os conviene que yo me vaya, porque si no, os enviaré el Consolador, está hablando de un tercero. O en el extremo contrario está, por ejemplo, Arrio, que viene a decir el Hijo es engendrado por el Padre y por tanto es inferior al Padre y por tanto no es divino. Tenemos un Dios que es Padre y 2 criaturas por encima de todas las demás, el Hijo y el Espíritu. Pero tampoco se compadece con las Escrituras. Así que estas discusiones fueron zanjadas, o por lo menos los términos del misterio fueron definidos por los primeros concilios ecuménicos. El concilio de Nicea, que se celebró el año 325, y estamos celebrando el 1700 aniversario, y el concilio de Constantinopla el año 381. Echando mano de 2 conceptos tomados de la filosofía griega, el de naturaleza, que responde a la pregunta ¿qué es esto?, y el de persona, que responde a la pregunta ¿quién es este?, dijeron, en Dios hay una naturaleza, o sea, hay un solo Dios, pero dentro de Dios hay 3 personas, que se compone de 3 personas, 3 quiénes. Esto no es un absurdo, una ecuación absurda del tipo 1 igual a 3, sino que es una fórmula revolucionaria que dice Dios es relación. Dios es relación. Incluso San Juan en su primera carta lo dice de una manera todavía más bella. No es una relación cualquiera. Dios es amor. Por eso la Santísima Trinidad es en primer lugar la revelación de la intimidad de Dios y lo inimaginable para nuestra naturaleza o nuestra razón puramente natural, de saber que la máxima unidad no es la del átomo, no es la de la materia, no es la de una piedra, sino que es la de la relación, es la del amor. Que hay un amor tan intenso que hace que 3 personas lo tengan todo en común y sean una sola cosa, un solo Dios. Por eso es algo maravilloso que no existe a nuestro alrededor, en nuestro mundo creado, pero que a veces se ejemplifica con algunos objetos. Por ejemplo, un triángulo. Se dice un triángulo equilátero, tiene 3 lados iguales y tiene 3 ángulos iguales, y es solamente un triángulo. Evidentemente es un ejemplo absolutamente básico. O también se podría ejemplificar con los paquetes de ondas que hay debajo de la materia. Una materia sólida, como podría ser una piedra, debajo no tiene materia, debajo hay energía, hay paquetes de onda en actividad que le dan cambio de solidez. Es también un ejemplo muy imperfecto, absolutamente imperfecto. Un poco menos imperfecto podría ser el de un conjunto musical. El batería, el bajo, el solista están interpretando, tocando y al final resulta una canción. Pero intervienen 3 músicos.
O un concepto un poco mejor todavía es el de una familia. El padre, la madre, el hijo forman una familia, los García. Es una familia, pero está compuesta de 3 personas. En cualquier caso, no existe en este mundo una relación sustancial, que es en lo que consiste Dios. Hoy, en esta solemnidad, es, dicho de manera pues, un poco singular, es el día del orgullo cristiano. Es el día en que los cristianos confesamos públicamente que somos adoradores del amor. Ciertamente, en nuestra historia no hemos sido ejemplares en muchas ocasiones y en nuestra historia personal tampoco lo somos, ni nunca conseguimos identificarnos con el amor. Pero este es nuestro ideal. Cada uno va detrás del suyo. Todo el mundo tiene un bien último en su vida, todo el mundo. Basta observar, aunque no sea consciente, basta observarle para darse cuenta de si busca por encima de todo sacar adelante la familia, o ganar dinero, o tener fama, o vivir sano, o qué busca. El cristiano, en la medida en que lo es, busca por encima de todo el amor. Amar a Dios, que es amor, y él mismo convertirse en amor. Esta es la identidad cristiana. Blaise Pascal era un matemático pues, muy apasionado que tomaba nota de sus pensamientos en papelitos sueltos que luego iba dejando por ahí, finalmente se recopilaron a su muerte. Y en uno de esos pensamientos viene a decir, es una idea lejana, que incluso si no existiese Dios, si incluso no existiese nada después de esta muerte, el modo de vida del cristiano es el superior. No hay un modo de vivir mejor ni para él mismo ni para el mundo en general que amando. Este pensamiento de Pascal, como digo, es muy radical y no es correcto porque es una hipótesis esa de que si no existiese nada que se pueda mantener, porque la existencia de Dios y de un Dios amor, como estamos celebrando hoy, está fundamentada. Bien, en cualquier caso, termino esta exposición. No es cierto que la Santísima Trinidad sea un misterio del que no se pueda saber nada. Es un misterio del que sabemos lo fundamental, es súper luminoso, el más deslumbrante de todos. Y como veremos en algún otro capítulo de Flexo, está lleno de consecuencias prácticas.